Bienvenidos a Zona Hawks. Bienvenidos a vuestro canal sobre los Atlanta Hawks en español. Mi nombre es Arturo Díez y hoy estamos aquí con un vídeo más hablando un poco de lo que ha pasado en esta última semana relacionado con los Atlanta Hawks. Todas las renovaciones, todas las informaciones sobre, probablemente lo habéis visto, Onsi sale, todo lo que ha pasado con él, que va a seguir en el equipo, que acaba de cambiar de posición, algunas informaciones también interesantes con respecto a otras renovaciones. Vamos a hablar también de posibilidades de cara al draft y los cambios del draft de cara al año que viene, cómo pueden afectar a los Hawks. Así que una vez dicho esto, vamos a empezar directamente. Hoy los temas son mucho más claros, mucho más directos, no hay que pasar por ellos demasiado, y aquí vemos cómo, el lunes pasado Jalen Johnson fue elegido All-NBA Third Team, ¿no? Por esa temporada espectacular, uno de los pocos jugadores en la historia de la NBA en promediar esos números, solo detrás de Oscar Robertson, Russell Westbrook, Nikola Jokic y Will Chamberlain, ¿no? Pues por lo que unos números espectaculares, creo que Giannis, siendo Chamberlain, no estoy muy seguro, pero en general unos números muy buenos, una temporada merecedora con ese final de temporada de esa posición en el tercer equipo. Si nos vamos aquí un momento a ver las comunicaciones, voy a sacar esto un segundo simplemente para ver los votos, que probablemente ya estén un poco más lejos, pero no está de mal tampoco intentar buscarlos para ver cómo quedó exactamente. Aquí está, fue votado como el 13º jugador, ¿no? Por delante de Duren y de Chet Holmgren, que fueron los jugadores votados como segundos. De su lado, 68 votos al tercer equipo, 19 votos al segundo, ningún voto al primero. Yo creo que es bastante lógico, tiene bastante sentido, pero entrando bastante holgado por más de 40, no más de 40 puntos, por muchísimos puntos, no, más de casi 40 sobre Chet y mucho más sobre el siguiente. Este año no ha estado precisamente igualado, era muy claro quiénes eran los mejores jugadores, y aquí se ha demostrado mucho. Así que increíble. El año que viene toca más, si se puede, toca mejor en los playoffs probablemente, pero por ahora hay que darle mucho mérito a la temporada de Jalen, a todo lo que ha hecho, y ya se verá el año que viene cómo va. Y lo importante, como os he dicho en el principio, es que los Atlanta Hawks han renovado a Onsi Sale con una extensión de contrato a largo plazo, y le han nombrado presidente del Basketball Operations, que básicamente es como una figura que puede estar por encima del GM, pero hay muchas veces que el GM y el presidente del Basketball Operations hacen un poco lo mismo, ¿no? Que son los que toman decisiones, muchas veces compartido, no suele ser solo uno de ellos, es como el general manager con el presidente del Basketball Operation, con los asistentes. Entonces probablemente no cambie mucho a nivel de toma de decisión, tal vez tiene más responsabilidades que ahora mismo no tenía, pero esto va a ser interesante después de que algunos miembros del staff se fueran, ¿no? Como Bryson Graham, habrá que buscar algunos sustitutos, y tal vez los Hawks acaban con un general manager diferente, aunque Onsi Sale evidentemente va a seguir tomando muchas de las decisiones y probablemente siendo la voz más importante ahí, por lo que una noticia increíble. Todos estamos contentos con Onsi, ¿no? Creo que ha hecho un trabajo espectacular. Quedó, si no me equivoco, segundo o tercero en la votación al ejecutivo del año. Creo que está también por aquí, lo podemos encontrar rápidamente. Es MVP. Perdón no tenerlo preparado, pero no lo había pensado y tiene sentido. Aquí está. Segundo como voto al ejecutivo del año. Debería haber sido el primero, o podría haber sido el primero perfectamente, no ha sido el caso, pero en general muchos no lo consideraron como el segundo mejor, no tanto como el primero, un poco sorprendente, así que podemos decir que es el segundo mejor ejecutivo del año, y es algo que a los Hawks les puede venir muy bien para seguir construyendo el equipo con su idea, con su imagen, y que no empiece a cambiar tanto la toma de decisiones, porque quien las toma va entrando, va saliendo, que suele ser un problema en muchos equipos. Y esto también, esto se conecta a un par de noticias. Es que los Sixers querían entrevistar a Onsi Sale para que fuera el general manager, pero los Hawks le dijeron jaja, ni de coña, así que básicamente no pudieron entrevistarlo, le dijeron que no, y esto llevó a la renovación de contrato apenas unos días después. Y estas renovaciones hablan mucho también del futuro de Quinn Snyder. Quinn Snyder ya sabemos que es un entrenador que no le gusta a todo el mundo
Los jugadores tienen muy buena opinión de él. CJ en el podcast de The Man and the Three, creo que es, el podcast que era de JJ Redick, que ahora sigue su copodcaster, y estuvo hablando de cómo las sesiones con Quinn Snyder eran muy buenas, cómo el equipo estaba trabajando muy bien. En general hay mucha buena sensación con eso, y también el éxito del equipo al final de la temporada se le atribuye mucho porque fue un éxito de equipo. Pero es verdad que hay temas de rotaciones, hay temas de uso de jugadores, de algunos jugadores, no de rookies, que no gusta mucho con Quinn Snyder, que va a ser importante de cara al desarrollo del equipo, sobre todo ahora con ese pick número 8. Por lo que no es plato de buen gusto para todo el mundo, pero creo que sigue siendo un entrenador bueno. Que mejor tenerle a él que tener a uno malo, básicamente. O te la tienes que jugar con un entrenador rookie que puede salir bien o puede salir mal. Pero en la liga aquí se dice que ven la extensión de Quinn Snyder como algo inevitable, ya que tiene una muy buena relación con Quinn Snyder, y para continuar con eso, con esas mismas cabezas al frente, con la misma idea al frente de lo que se quiere en el equipo, que es algo muy importante y para construir en la NBA es lo que necesitan. Se le había conectado a algunos equipos, como a Cleveland, ¿no?, después de lo pasado con los Cavs en esas finales de conferencia, pero han insistido que se van a quedar con Kenneth Atkinson, y igualmente no creo que los Hawks tendrían que a lo mejor ofrecerle un trade, no darle cosas para mandar allí a Quinn Snyder, no creo que sea el caso, por lo que Onsi Sale va a seguir siendo la cabeza, ¿no?, del staff de los Hawks. Quinn Snyder probablemente siga siendo el entrenador. Un año de continuidad que podría ser muy muy bueno, o podría ser ya el inicio de ver de que no van las cosas demasiado bien, pero es más que pronto para hablar de esto, es simplemente algo para tener en cuenta. Otros temas rápidos para comentar. Como lo he dicho, no sé si alguien lo ha visto, pero la NBA, los equipos decidieron en un nuevo tipo de lotería a partir del año que viene los 3 peores récords. En vez de tener ahora, como hasta ahora, que era básicamente los 3 equipos con el peor récord tenían un 14% de pick número 1 y un 50 más o menos, o algo menos, de un porcentaje del pick de un top 4. A partir de ahí iba bajando, no mucho, tipo 10, 9, 7, 5, ¿no? Y han decidido que no quieren que la gente tanque de esa manera, así que el cambio más importante es que estos 3 últimos equipos van a tener muy pocas probabilidades. Sus bolas en la lotería van a ser muy pocos. El resto de equipos que no están en play-in van a tener un poco más. El 9º y el 10º del play-in van a tener el mismo número de bolas que los 3 peores. Y luego el perdedor del 7º contra el 8º partido va a tener también una bola en la lotería, lo cual es un poco sorprendente. Ahora hay 16 equipos en la lotería, por lo que 2 equipos de playoffs necesariamente van a estar también en la lotería y podrían recibir un pick número 1 mientras que están jugando, lo cual es bastante una locura, pero es lo que hay. Estos 3 últimos equipos no pueden recibir un pick más tardío que el número 12. Un equipo no puede recibir 2 años consecutivos el pick número 1, ni 3 años consecutivos un pick top 15. No se pueden proteger los picks de entre top 12 y 15, parece ser, y bueno, otras normas que ya no son tan importantes, y esto va a durar a priori hasta 2029, salvo que se vote en contra. O bueno, se votará para ver si se sigue con ello o se cambia. Y aquí veis un poco las probabilidades, ¿no? Los 3 peores equipos tienen 5,4% del pick número 1, apenas menos de un 24% de un pick top 4, y sigue hasta ahí, hasta 25% del pick 12, que es hasta donde podrían bajar el resto de equipos que no están en el play-in, un 8,1% del pick número 1, un 32% de un pick top 4, y aquí estos están un poco igual que el pick número 1, pero sin estas restricciones, ¿no? Y el perdedor tiene menos posibilidades, pero sigue sin estar muy lejos de las posibilidades que hay arriba. Ahora mismo las posibilidades del último es como un 0, algo, esto es mucho más alto, por lo que hay que tomarlo en cuenta. ¿Y qué pasa con esto? Pues con esto básicamente los Hawks tienen el año que viene, en 2027, no, el pick peor entre New Orleans y Milwaukee si no cae en el top 4. Eso quiere decir que New Orleans y Milwaukee, que ambos van a ser aún malos, probablemente esta lotería va a ser un poco aleatoria, pero si los Hawks tienen suerte, alguno entra en estos primeros puestos, el otro cae entre el 5º y el 8º, y seguirían teniendo un pick muy muy bueno, un pick muy muy alto, lo cual está genial, suena muy muy bien, porque este pick tenía
El problema es decirnos si uno de los dos equipos es un poco mejor, a lo mejor ya es un pick de final de lotería, incluso no de lotería. Con estos cambios, muy probable que sea de lotería y una posibilidad bastante buena de tener, pues eso, un pick que vuelva a estar en el rango del que tenemos ahora mismo, que es alrededor del 8, entre el 6 y el 10, vamos a decir. Esto es lo bueno. Lo malo es algo a lo que no se le puede hacer nada, pero mirándolo con un poco de retrospectiva, duele un poco. Y antes de irnos a este último tema, creo que lo voy a sacar aquí del señor Grant Shirley, que lo había comentado por ahí. Y es que si vamos a ver esos números, ¿no? y nos paramos en lo que sería una nueva simulación con estos porcentajes, vemos como este año podríamos haber tenido el pick 6, el pick 1, el pick 4 o, oye, el pick 1 otra vez. Porque claro, con estas posibilidades hubiéramos tenido dos equipos metidos en este porcentaje. Hubiera sido un 16% del pick número 1, hubiera sido un 60 y... bueno, no un 60 y pico por ciento, pero casi, de un pick top 4, vamos, prácticamente asegurado un pick top 5 con ese... con eso que tenemos. Y otra vez de la NBA jodiendo a los Hawks de manera indirecta, diciendo como los cambios los vamos a decir después. Y los picks que hemos traspasado al final no, pues va a tener más valor del año que viene, pero el pick de este año podía haber sido absolutamente espectacular y al final no lo ha sido, ¿no? Da un poco de rabia, la verdad, que siempre pase lo mismo, que tenemos el pick número 1 en un draft malo, que cuando hay draft buenos siempre caemos, nunca tenemos lo bueno, y supongo que hay que vivir con ello. Y también, ¿no?, el ver que ahora hacen restricciones como este tipo de cosas, cuando tienes a los Spurs que le han dado 3 pick top 5 consecutivos y por eso ahora están en las finales de la NBA, ¿no? Si no hubieran podido tener a Dylan Harper, los Spurs serían un equipo muy diferente y no deberían haber tenido ese jugador, ¿no? Por lo que es un poco esto rabia, ¿no? La NBA parece que siempre tiene unos equipos favoritos, unos equipos que siempre acaban con las buenas cosas, y el resto son equipos de abajo que tienen que sufrir, que tienen que pasarlo mal. Esto al final es un poco una opinión, vamos a decir, personal, pero es complicado ver cómo siempre son los mismos equipos los que tienen suerte y los que les dan las cosas, y siempre son los mismos equipos a los que no le dan nada o se quedan un poco en la mediocridad, en no tener absolutamente nada para esto. Y bueno, aquí en la derecha, si no habéis leído ya, el average pick para este nuevo formato es una locura. Los 3 últimos realmente va a ser duro, así que los equipos van a intentar pelear por no ser los 3 últimos. Veremos a ver qué pasa con New Orleans y con Milwaukee el año que viene con esto nuevo, pero nada más que uno de los dos no sea los 3 últimos, deberíamos tener unas buenas posibilidades de tener un buen pick el año que viene. Y una vez hablado de esto, podemos hablar del último tema, y el último tema es que, bueno, hay equipos como los Nuggets, ¿no?, que están buscando soltar salario. Los Thunder podrían estar en la misma situación, ¿no? Ya sabemos el salario de Hartenstein, el salario de Dort. No creo que OKC vaya finalmente a deshacerse de Hartenstein, a no ser que tengan un problema muy duro de dinero, que ya se verá, ¿no? Que es verdad que tienen en la plantilla más cara, pero todavía pueden hacer muchos movimientos, tienen picks para traspasar, ¿no? Porque Hartenstein ha sido muy importante en esas finales de conferencia defendiendo a Wemby. Si no hay, lo dicho, hay equipos como los Nuggets que no tienen picks, por lo que tienen que intentar traspasar a Cameron Johnson por tal vez jugadores un poco peores y recibir algún pick, o Christian Braun, pero el contrato de Christian Braun, que son 5 años, 125 millones, no creo que nadie vaya a quererlo. Los 23 millones expiring de Cam Johnson son mucho más interesantes, ¿no? Por lo que, ¿cuál es la cosa? Pues la cosa es que los Hawks podrían estar por ahí y podríamos hacer un movimiento como fue el del año pasado por Porzingis, que no solo fue para traer a Porzingis, también fue para deshacerse de Terrence Mann y dando ese pick número 22 que teníamos el año pasado. Este año tenemos una cosa muy similar. Tenemos a Kispert, que tiene un contrato de unos 15 millones, que es un jugador que generalmente no quieres en la rotación, pero es un jugador cuyo contrato lo puedes coger y si te dan algún pick por ello. Está Buddy Hield, que tiene un contrato no garantizado, que puede estar bien también. Ese pick número 23 y algunas segundas rondas que, como habéis visto aquí, no tenemos una barbaridad, pero tenemos unas cuantas en 2030, ¿no? Y así tal vez podríamos quitar alguna. Sí podríamos estar en algún trade con 3 equipos, ¿no? Y algún equipo se queda con Kispert, nosotros nos llevamos tal vez a Cam Johnson, y el tercer equipo que se llega a algún pick por haberse liberado, ¿no? Con ese pick número 23 tendría sentido.
Pero, oye, no, nunca se sabe, pero estos son posibilidades. Ya viste como Onsi no tuvo ningún miedo el año pasado en hacerlo, este año podría ser muy similar. Y también hay una cosa importante y es que del draft hay muchos jugadores que no están yendo. El draft este año va a tener, creo que solo 60 o 70 jugadores, muy pocos. Y aunque es verdad que la mayoría de los jugadores que han vuelto a la universidad, porque como ahora el tema del NIL, no hay mucho dinero y así, lo han hecho más bien como del top 25 hacia abajo. Eso quiere decir que el talento del 20 al 25 sigue siendo el mismo. Pues a lo mejor a los Hawks no les interesa tanto, ya lo vimos la semana pasada, como hay pivots que pueden ser interesantes, hay algún guard o así, pero no es nada tampoco espectacular y podrían decidir hacer este movimiento para quitarse malos contratos, para coger algún contrato interesante, algún jugador que pueda estar bien. Y no sería para nada un problema, porque ya vas a tener tu pick de primera ronda, el pick número 8. Ya tienes a Sam Ewell del año pasado, que pues algo que Quinn siga haciendo la suya, debería tener más minutos este año, y sigues teniendo muchos jugadores que pueden estar en la rotación, por lo que meter otro joven ahí más puede que no tenga sentido, y puede que buscar mover a Kispert con esa primera ronda sea una buena decisión y sea una manera de dejarte aún mejor de cara a otros años, y sobre todo de cara a poder renovar a Kuminga y a poder renovar a CJ McCollum si esa es tu intención. Sí que eso es algo interesante. El tema de los contratos probablemente la semana que viene lo veamos un poquito más en detalle, ¿no? Yo creo que es interesante antes de que llegue el draft saber exactamente cómo funciona todo, y para que podáis entender un poco mejor cómo son esto de los picks y lo que se puede hacer con ellos. Pero bueno, esto ha sido todo. Vídeo algo corto para mis estándares, pero tampoco es especialmente corto, pero había unos cuantos temas de los que tratar para que sepáis un poco todo en cuanto a los Hawks, lo que pueden hacer, las extensiones que ha habido, cómo les ha afectado todos los cambios y las decisiones que se podrían tomar también con lo que quieren hacer los otros equipos, ¿no? Con los jugadores de los que se quieren desprender y que busquen liberar salarios, que busquen añadir picks. Los Hawks están otra vez, gracias a esa flexibilidad, ¿no? Y a esa opcionalidad que le encanta a Onsi sale en una gran posición para hacer movimientos y para intentar reforzar el equipo de cara al año que viene, quedándose sin esos contratos malos. Así que muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Adiós.